Buen día para todos nuestros oyentes. Nosotros somos Melanie Viviana Macha Cortés. Es David Bernate, hago parte del grupo de Comunicación Social y Periodismo. Y quien les habla, Mónica Peña. Daremos inicio a este podcast sobre el texto de la comunicación, ciencia u objeto de estudio, apuntes para el debate por Marta Rizo García. Bienvenidos. En el día de hoy estamos hablando sobre la comunicación y la ciencia. Tenemos unas cuantas ideas como para de partir, para poder dar información a estas personas que llegaran a escuchar este podcast, para que ustedes puedan tener en cuenta que en la comunicación la esfera trascendental tiene la situación de la comunicación, necesidad de elementos del mundo natural, del mundo intersubjetivo y de la vida cotidiana. También tenemos la posibilidad de comprender a los otros que fundamentaban en la existencia de relaciones de mutuo entendimiento, el mismo que se da principalmente en las relaciones cara a cara. También tenemos otra que es la naturaleza, la intersubjetividad en el vínculo de la comunicación. Tenemos también que tener en cuenta que para comprender las acciones de los otros es necesario solo conocer la materialidad, los materiales de los mensajes. Tenemos también que estar bien comunicados y también comprender lo que estamos entendiendo. Seguimos con más información aquí con mis compañeros Mónica y Melanie Maecha. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de dos temas que tienen que ver con la comunicación. Estos son comunicación y ciencia y diversidad y confusión en torno a la comunicación como objetivo de estudio. La comunicación y ciencia es el objetivo que estudia todas las formas de uno comunicarse y saca aproximadamente las teorías. También sabemos que la comunicación no alcanza a la estabilidad y aprendizaje de otras ciencias, ya que esto pasa por la falta de teorías en la comunicación. Dos frases que nos dejan que pensar. Una es la de Montes, que dijo en 1983: llegué a encontrar un campo de reflexión propio, dimensionado, que no tenga que recurrir a explicaciones externas, sino que genere sus propios términos explicativos. Esta frase nos da a entender cada que sale una palabra nueva, cada país tiene su responsabilidad de saber qué significado le va a poner a esa palabra, y en otro país también. Otra frase es la de Jesús Galindo en el 2005: tenemos comunicólogo, pero no tenemos comunicólogo. Comunicación en campo profesional, comunicación en campo científico. ¿Qué pasa con esta frase? La comunicación se dio primero en el campo profesional. A lo largo de los años se fue cambiando en el campo científico, y esto pues fue una gran desventaja para la comunicación y la ciencia. La diversidad y confusión en torno a la comunicación como objetivo de estudio. Montes nos dijo que la comunicación era algo muy complejo, ya que esto lo utilizaba toda la sociedad, pero también tiene su dificultad, porque tiene que estar muy bien creada o estructurada. La comunicación es algo que todas las personas vamos a necesitar, porque eso nos da a entender que nos puede servir para comunicarnos con otras personas, para mandar un mensaje, para estar en reuniones, incluso para hacer una firma de un proyecto o una compra. La comunicación también sirve para las personas con discapacidades, para que nos den a entender por medio de señas o gestos o señales o movimientos. También se da mucho en la parte del sector económico, en la industria y en las instituciones e empresas. Es algo que siempre va a estar presente desde que nosotros tengamos uso del conocimiento, ya que con eso vamos a aprender a dar a entender nuestras formas, nuestras cosas, cómo nos sentimos, qué tal estamos. Y siempre va a estar presente en cada una de las personas, sea discapacitada o no sea discapacitada. Siempre va a estar presente la diversidad y confusión en torno a la comunicación. Y estos fueron los dos temas abordados. Muchas gracias. Después de mencionar distintos conceptos que le damos a la comunicación, podemos comprenderlo entonces como el proceso básico que nos permite la construcción de la vida en sociedad,
Esto nos brinda mecanismos activadores del diálogo y los fundamentos necesarios para convivir entre sujetos sociales. En segundo lugar, encontramos a West y Turr. Los docentes nos cuentan que la comunicación es un proceso social en el que los individuos utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno. Se considera que esto da a entender que cada individuo utiliza los recursos que estén a su alcance para así poder darle a conocer al mundo sus intereses, ideas u opiniones. A continuación, lo que fue para distintos autores el término comunicación. Primero tenemos a Pierre Benoit. El novelista francés considera que un acto de comunicar entre dos personas es completo cuando éstas entienden el mismo signo del mismo modo. Esto hace referencia a que la comunicación es perfecta y totalmente integrada cuando los involucrados comprenden el contexto de lo transmitido. Y por último, rescatamos la distinción conceptual entre interacción y comunicación planteada por Jesús Galindo. La interacción es una cosa y la comunicación es otra. Interacción nombra una situación en su dimensión de presente. ¿Cómo es que sucede el intercambio de algo que se pretende poner en común? La comunicación es la misma situación, pero en el efecto de poner en común, de efectiva puesta en común. Es decir, la comunicación implica la interacción, pero no a la inversa. Puede haber interacción sin comunicación y parece que la comunicación supone algún tipo de interacción. Estas definiciones tienen como sustrato la consideración de que solamente desde la naturaleza simultáneamente individual y social del hombre se puede dar la comunicación. Se podría decir, por tanto, que la comunicación permite superar el aislamiento individual. Con lo anterior, entonces, podemos definir la comunicación como una actividad humana relacional en la que se ponen en juego conciencias subjetivas que a partir de conocimientos más o menos compartidos logran comprender de forma similar las estrategias básicas de comportamiento en el mundo de la vida y, como resultado de ello, logran comprenderse unas a otras y conferir sentidos similares al entorno. Los objetos de estudio de la ciencia de la comunicación. Los medios de difusión son el centro de interés de los estudios sobre la comunicación, que se han desarrollado desde el campo académico. Esta ciencia toma en cuenta la existencia de 4 dimensiones: la expresión, la difusión, la interacción y la estructuración. En el campo académico se emplean objetos de estudio que tienen que ver con la difusión, los medios, y la estructuración, que es, por ejemplo, la relación entre la comunicación y otras dimensiones de la vida social, tales como la política, la educación y la cultura. Sin embargo, la interacción ha sido escasamente estudiada. La propuesta de la comunicología se divide en 2: el reconocimiento de las fuentes para su construcción, sean estas históricas o no, y la delimitación del espacio conceptual de la propuesta, la articulación de ideas y juicios básicos que en ocasiones recuperan lo ya dicho por autores provenientes de las fuentes científicas históricas de la comunicología y que en otras ocasiones no. Fuentes, conceptos y juicios básicos para la construcción de la comunicación como disciplina autónoma. Bases sociofenomenológicas y psicosociales. En la mayoría de las obras básicas de la sociología fenomenológica, la comunicación aparece vinculada a los conceptos de acción e intersubjetividad. La existencia de la comunicación depende de una serie de realidades propias del mundo de la vida: la existencia de los otros como seres dotados de conciencia, la capacidad de los sujetos de atribuir significados subjetivos. Tenemos también aquí en cuenta la comunicación es un medio por la cual los sujetos esperan la experiencia trascendental de otras, especialmente en las experiencias del mundo, de la cotidianidad. También tenemos entender la posibilidad de que permitimos intercambiabilidad desde el punto de vista de nosotros como personas, nosotros como comunicadores sociales, tener en cuenta también la opinión de las otras personas.
Aunque la comunicación es un elemento básico para la existencia de la sociedad, tenemos que tener en cuenta la comunicación ya presupone de la interrelación social sobre el actual del fundamento. También tenemos la existencia de los tipos básicos de la comunicación, el intérprete, que son aquellos que los resultados de final de acción comunicativa a la ofreción del receptor. En el proceso en curso de la acción comunicativa del otro, como por ejemplo los discursos, las cartas. También tenemos la comunicación, no solo es un sistema semántico, sino que implica compartir un flujo de las experiencias en los momentos del interior. También tenemos que el fundamento de toda comunicación es posible. La comunicación debe perseguir la comprensión, la similitud de la interpretación también se considera emitidas y compartidas por los interlocutores porque participan en un determinado proceso de interacción. La sociología, fenomenología, afirma que el conocimiento se logra únicamente por medio de la comprensión y los procesos de la comunicación bien debemos de participar. Entonces la comunicación es la base de construcción del conocimiento. A pesar de que tenemos un enorme espectro de los significados, también abarca muchos conceptos en la comunicación que es totalmente indebatible su base sociopsicológica desde en aquel enfoque donde por el otro comunicación tiene una esencia fundamental social, por lo que el centro de la reflexión sobre la comunicación no es tanto del individuo, sino de la relación que vamos a tener a la hora de transmitir aquellas ideas, aquellas intervenciones que vamos a hacer como comunicadores sociales. También tenemos que tener en cuenta que la acción comunicativa es el ofrecido receptor para que el intérprete, como por ejemplo una señal de tráfico, y aquellos que los sujetos participen en los procesos de cursos, capacitaciones, información, puedan llegar a la persona de manera adecuada. Teniendo en cuenta también uno muy importante son los principales juicios de las corrientes sobre la comunicación de los siguientes: la comprensión, acabo de sin ningún intento, lo comunicativo, la segunda cuando la acción se supone el intento de comunicación. Bueno, esto ha sido el día de hoy con el podcast que estamos haciendo para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros compañeros de comunicación social y periodismo, con el tema la comunicación, ciencia y objeto del estudio. Por Marta Rizo se despide Mónica, David y Melanie. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.